Paz a vosotras, hermanas. Por este medio les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado, que lleva como título Conducta Inspiradora, Hijas de Dios en el Mundo. Vamos a comenzar con una oración que las invito a que con toda humildad y con toda reverencia, pues la elevemos a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos has permitido la vida, nos has llenado de múltiples bendiciones como la salud, el tener una familia, el tener un trabajo, el tener un techo, comida, vestidos. Señor, aún siendo pecadores, tu amor siempre se manifiesta en nuestras vidas y te agradecemos por ello. Aún por lo que no nos has otorgado, sabemos, Señor, que tus tiempos son perfectos y Señor, pues queremos pedirte en esta ocasión que tú derrames de tu Santo Espíritu, que podamos aprender en esta noche algo que nos sea útil en nuestra vida, Señor, porque sabemos que la intención de ti hacia nosotros es siempre ser mejores personas delante de ti y poder nosotros desarrollar todas aquellas frutos del Espíritu que nos permitan, Señor, ser hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des un corazón dispuesto, un corazón humilde, que abras nuestros sentidos para que nosotros podamos comprender y entender y llevarlo a nuestra vida diaria, Señor, porque sabemos que esto es lo que realmente nos va a hacer crecer espiritualmente. Te pido también, Señor, por cada una de mis hermanas, que tú las tomes en el hueco de tus manos, que bendigas sus vidas, que bendigas a sus familias y que si hay alguna necesidad, Señor, pues tú seas aquel sustentador, aquel que cubra toda necesidad para que no sea un obstáculo, para que atienda tu voz, Señor. Te pido también, Señor, por mis hermanos y hermanas que se encuentren enfermos, que tú seas con ellos, Señor, que si es tu voluntad que ellos alcancen la sanidad, Señor, pues yo te pido que se las otorgues. Si no fuera así, Señor, dale la fuerza, dale la paciencia a ellos y a sus familias para poder sobrellevar la enfermedad, porque sabemos que si estamos espiritualmente firmes, Señor, podemos sobrellevar cualquier situación adversa en nuestra vida. Te pido también, Señor, por todos y cada uno de tus hijos, Señor, que se enfrentan a estas situaciones tan difíciles en el mundo. Te pido que siempre nos des de tu Santo Espíritu para que puedas guiarnos a toda verdad, para que puedas guiar nuestra vida, Señor, y que siempre nuestro corazón esté dispuesto a escucharte y esa humildad que necesitamos para obedecerte y para amarte. Te pido también, Señor, que si hay en nuestro corazón alguna raíz de amargura o algo que nos impida a estar en comunión contigo, te pido que la quites, Señor, que nos des todo lo necesario para poder conectarnos contigo, para poder entender tu mensaje y para poderte servir de la mejor manera. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuela que lleva como título La conducta inspiradora, hijas de Dios en el mundo. Lección número 3. El objetivo es desarrollar mediante el conocimiento de las Sagradas Escrituras una conducta inspiradora que funcione como un testimonio sólido y positivo en sus roles diarios, demostrando mayor integridad. Tenemos una lectura bíblica en Hebreos 13, 15 al 18. Y pues vamos a leerla y dice de la siguiente manera. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo, pues nos exhorta a que siempre en nuestra boca haya
agradecimiento, alabanza a nuestro Dios, pero también hay algo importante, la ayuda mutua. Dice, no nos olvidemos de este aspecto porque esto es lo que agrada a nuestro Dios. Muchas veces podemos confesar a nuestro Dios a través de nuestros labios, pero sin embargo nuestras obras dicen todo lo contrario. Aquí el apóstol Pablo nos recomienda tanto confesar a nuestro Dios, alabarle, como también hacer obras que nos permitan siempre estar bien delante de nuestro Dios. Y también nos dice que debemos de sujetarnos a nuestros pastores porque ellos, la función es velar por nuestras almas. Y por otro lado también nos dice que debemos de tener esa buena conciencia y que siempre nos conduzca a bien. Todo esto lo vamos a ver alrededor de la escuela. Nos habla de esta parte de este cambio que debemos de tener en nuestras vidas y que de algún modo se debe de manifestar a través de esos frutos. Dice el versículo para memorizar, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieron como nos tenéis, por ejemplo. Amén. Es decir, a veces si nosotros predicamos, pero nuestro ejemplo no es bueno, realmente no vamos a tener mucho éxito en la evangelización, porque nuestro ejemplo no es congruente con lo que pensamos o con lo que decimos. Eh, Nosotros tenemos que lograr esa congruencia. Sabemos que como seres humanos, pues vamos a caer, vamos a pecar, tenemos diferentes flaquezas, diferentes situaciones que posiblemente nos harán caer. Sin embargo, nuestro propósito debe de ser siempre estar firmes delante de Dios, seguir adelante y tal vez aprender de las caídas, aprender de aquellas situaciones que no hemos manejado de la manera correcta, que hemos cometido ciertos errores. Nosotros tenemos que ir aprendiendo e ir modificándolos para poder alcanzar esa plenitud, porque en realidad tenemos que alcanzar una plenitud que nos permita estar bien delante de Dios, estar en comunión con Dios. Dice el tema bíblico de la siguiente manera, vamos a ir leyéndolo. Dice, la conexión entre la fe y las obras es esencial en nuestra vida y por eso creemos que la inspiración divina que proviene del Espíritu Santo debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Recordemos que nuestras vidas son un testimonio vivo de la obra de Dios en nosotros y por eso la Biblia nos recuerda que nuestras obras pueden ser una luz que brille ante los demás. Bueno, en este primer párrafo lo que podemos rescatar es de que desde el momento que nosotros conocemos a nuestro Dios, hay una inspiración divina. Esta inspiración viene por parte de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, que a su vez nos tiene que dar como resultado acciones, acciones que nos permitan ser una luz ante los demás. Dice Isaías 55 y que lo veíamos el sábado en la escuela general, que es el propósito y que debemos de tener bien claro y no perderlo de vista. Dice Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Aquí Dios nos dice que Él nos da esa palabra, pero esa palabra tiene que producir, tiene que germinar en nuestros corazones y tiene que ser prosperada. Jesús manifestaba en una parábola del sembrador. Dice que aquella semilla que cae en buena tierra, dice que va a dar fruto, o sea, suficiente, bastante. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que esto se cumpla en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 versículo 11 dice, perdón, 12 dice de la siguiente manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es decir, la palabra de nuestro Dios tiene que ser viva y eficaz en nuestra vida. Tiene que manifestarse a través de las obras. Y dice aquí Santiago 2:17. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Es decir, nosotros a través del conocimiento y a través de la fe vamos a lograr que nuestra vida vaya cambiando y que tenga esos resultados, esos frutos. Sin embargo, fíjense lo que dice el mismo Santiago 2:26 y pongamos atención en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Es decir, aquí lo que nos menciona Santiago es de que hace una comparación. Es decir, si no tenemos esa fe, o si decimos tener la fe, pero no hay obras, es como si estuviéramos muertos. No hay espíritu en nosotros. Entonces, por lo tanto, esto nos obliga a que tenemos que tener fruto, porque si no hay un fruto ahora sí que la palabra de Dios no surte en nosotros efecto, pues realmente seguimos muertos, muertos porque no nos está, la palabra de Dios no está siendo viva en nosotros y seguimos pues en un estado como cuando lo conocimos. Entonces, realmente esto nos lleva a que tenemos que hacernos una autoevaluación y ver qué tanto hemos producido, qué cambios o acciones hemos tenido que el Espíritu Santo ha logrado en nosotros y que tal vez inspiren a los demás, porque es a lo que va la escuela. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz en el mundo. Entonces, si no hay ese efecto, algo estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que examinarnos y pues ahora sí que si no hemos logrado el resultado, pues conviene aquí doblar nuestra rodilla y pedirle a nuestro Dios que haga en nosotros lo que la palabra de Dios dice, que no volverá el vacío y que nos otorgue ese Espíritu Santo para que podamos nosotros realizar esas acciones. Dice el siguiente párrafo, dice, en este contexto, la integridad se presenta como un elemento clave para las hijas de Dios. Vivir de manera coherente con nuestros principios cristianos no solo fortalece nuestra conexión con el Todopoderoso, sino que también nos posiciona como mujeres confiables. Las escrituras nos aseguran que aquellos que transitan en integridad experimentaron el respaldo divino y ganaron la estima de quienes los rodean. Vamos a leer Proverbios 27. 27. Dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Amén. Es decir, en este párrafo nos habla de esa integridad, es decir, nuestro corazón debe de estar entero delante de nuestro Dios. Tenemos que entregárselo para que Él pueda trabajar en nosotros. Y dice, tiene que haber esa coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y esto nos va a demostrar una conexión que tenemos con Dios. Porque si realmente tenemos esa conexión con Dios, pues va a ser que nosotros vayamos cambiando, que manifestemos esas acciones en nuestra vida. Y dice, hay algunas, bueno, menciona, dice, hay algunos personajes y mujeres también que fueron guiadas por el Espíritu Santo y que de algún modo siempre tuvieron ese respaldo por parte de Dios. Y pues lo vemos en David. David en un momento dado reconoció que este Espíritu Santo era esencial para su vida. Por eso cuando él comete este pecado, el pecado con Betsabé y toda la serie
de situaciones que se dieron y que de algún modo él había visto lo que pasó con Saúl. Dice Salmo 51, dice versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, este ser es indispensable para nuestra vida. Es decir, es el que nos va a ayudar a manifestar esas acciones, es el que nos va a inspirar a ser diferentes, a hacer esa luz. Y dice el primer libro de Samuel para que veamos ya de una manera bien la función que tenía el Espíritu Santo en estos hombres del ayer. Dice primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 y versículo 7. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Estas palabras fueron expresadas de Samuel para Saúl y dice que fue mudado en otro hombre. Y lo vemos en el versículo 10, lo que después de haber sido ungido por parte de Samuel, Dios le da ese espíritu y dice que totalmente cambia, ¿no? Y dice el versículo 10, y dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Es decir, le hizo hablar, le hizo profetizar. Vemos algo importante del Espíritu Santo, es aquel que nos va a estar inspirando, el que nos va a estar haciendo que nosotros vayamos cambiando, pero siempre y cuando nosotros aceptemos y le demos nuestro corazón a nuestro Dios, que realmente esté de una manera integral, porque muchas veces lo que pasa es de que nosotros, pues sí estamos con Dios, sin embargo, no hay ese efecto, no hay ese fruto. O sea, realmente estamos con Dios, pero no estamos de una manera completa. Entonces, por lo tanto, aquí nos dice que tenemos que ser íntegros, tenemos que tener esa coherencia y sobre todo porque va a manifestar esa conexión que tenemos con Dios. Vemos en el caso de Saúl que mientras él siguió con Dios teniendo esa conexión, pues siempre tuvo ese respaldo. Pero vemos que cuando él empieza a desobedecer a Dios, a hacer lo que él creía pues era correcto, pero para Dios no era correcto porque él ya había dado una instrucción y sin embargo él desobedece. Vemos cómo este espíritu se aleja de él. Entonces ya empieza a cometer ciertos errores, lo lleva a irse alejando de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y que por lo tanto nosotros tenemos que conservarlo, porque así como Dios nos lo otorga, también se puede retirar y puede hacernos caer de un error a otro, a otro, a otro y alejarnos totalmente de nuestro Dios. Entonces, sí tener en cuenta que si nosotros llegamos a cometer errores delante de nuestro Dios, pues sí inclinar nuestro rostro, pedirle a Dios con toda humildad y con todo nuestro corazón que no quite su Santo Espíritu, porque Él, ese Espíritu Santo, es el que nos va a hacer demostrar esos frutos, tener esas acciones, ir cambiando, y es el que nos permite estar en conexión con nuestro Dios. Entonces vamos con el siguiente párrafo. Dice: es imperativo recordar que a pesar de las múltiples ocupaciones diarias, debemos dirigir nuestra atención hacia la promesa infalible de nuestro Dios. Por ende, equilibrar nuestro temperamento, actividades, palabras y responsabilidad se convierte en un aspecto fundamental para vivir con una perspectiva espiritual. Al hacerlo, sin duda despertaremos el interés de quienes nos rodean, llevándolos a querer descubrir más acerca de las buenas nuevas de salvación reveladas por Dios a través de su Hijo.
Pues vamos a leer Mateo 6:33. Mateo 6:33, que nos dice de la siguiente manera. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos a leer Filipenses 4:6 al 7, y dice de la siguiente manera, 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es decir, nosotros tenemos que equilibrar, que lograr ese temperamento, esas palabras, tenerlas todo bajo la dirección de nuestro Dios y despertar en nosotros esa necesidad de buscar a Dios. Pero esa necesidad pues va ligada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice allá en Juan 14:26, que es el que nos va a estar recordando. Dice de la siguiente manera, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es decir, este Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando lo que está mal delante de nuestro Dios y que nos va a hacer producir ese fruto, pero también nos va a recordar lo que de algún modo hemos dejado. Entonces, al momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo, es el que nos va a dar esta parte de acercarnos a nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios, porque realmente a veces, pues, ya lo tenemos como, digamos, como costumbre y no lo hacemos como de todo corazón. A veces yo pongo el ejemplo de el, que Dios cree esa necesidad de Él, de buscarlo, como si nos faltara el agua. Es decir, cuando hacemos a lo mejor un ayuno, pues lo primero que el cuerpo necesita es el agua, porque el agua es, pues no sé, ahora sí que es vida, ¿no? Entonces, de algún modo, tenemos que crear esa necesidad, así como tenemos la necesidad de beber el agua, de tomar alimentos, pues también Dios cree en nosotros esa necesidad de buscarlo, pero todo es a través del Espíritu Santo que Dios nos otorga. Pero sabemos que el Espíritu Santo también a veces lo entristecemos y lo alejamos cuando hacemos mal las cosas, cuando no obedecemos a nuestro Dios, lo vamos alejando. Y aquí lo triste del caso es de que a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que nos estamos alejando de nuestro Dios, porque a veces no estamos conscientes. Entonces es por esto que la invitación de la escuela es estar siempre examinándonos si realmente voy en el camino y si no estoy en el camino, pues tratar otra vez de hincarme, pedirle mucho a Dios y que el Espíritu Santo vaya guiando nuestra vida, detenernos y estar reflexionando todo lo que hagamos. Ese es el objetivo de esta escuela. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, encarnar una conducta inspiradora significa ser una constante fuente de luz y esperanza para quienes nos rodean. Esto implica vivir de acuerdo con los principios divinos, manifestando amor, bondad y compasión en cada interacción. Inspirar va más allá de las palabras, implica demostrar nuestra fe mediante acciones significativas y por eso reconocemos que hemos sido llamadas a ser un reflejo tangible del amor divino en medio de nuestras circunstancias diarias, que nuestras vidas reflejen la promesa y la gracia de nuestro Dios, que la conducta inspiradora que cultivemos a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras sea una bendición, no solo para nosotras, sino para todas aquellas que compartan nuestro caminar en este mundo. Y vamos a leer Efesios 5, Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Bueno, pues en este párrafo nos dice que realmente el Espíritu Santo va a hacer esta parte de manifestar esos frutos que necesitamos para que nosotros podamos no nada más hablar, sino tener esa acción que permita a los demás ver que nuestro Dios está actuando en nuestras vidas. Y dice en Primera de Corintios 12, 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Es decir, realmente lo que Dios nos otorga es para que nosotros lo podamos compartir con los demás, para que podamos hacer lo que Dios pide de nosotros a los demás. Entonces, nosotros de algún modo tenemos a ese Espíritu Santo que nos ayuda a obtener aquello que nos hace falta. En ocasiones vemos que por necesidades de la iglesia, a veces nos encomiendan tareas para el servicio de nuestro Dios. Y a veces pensamos, es que no sé cómo hacerlo. A veces nos pasa lo mismo que Moisés o lo mismo que Jeremías, ¿no? A veces le decimos a Dios, es que no puedo, a lo mejor somos tardos para hablar, a lo mejor me da vergüenza, a lo mejor todavía estoy muy pequeño o muy pequeña y pues no tengo la experiencia. Sin embargo, si nosotros nos inclinamos, le pedimos a Dios y le pedimos de ese Espíritu Santo a través del nombre de Jesús, créanme que Dios nos va a llenar de todo lo que necesitamos para poderle servir. Y digo, lo vemos en el caso de Moisés. Le dio todos los elementos para poderle servir. Realmente la condición que él manejaba no fue impedimento para servirle. Entonces, realmente si Dios nos escogió, nos dio esta oportunidad, más bien nos dio esta oportunidad para servirle, es porque Dios nos va a ayudar, nos va a dotar de todo lo necesario para poder dar fruto y para poder ser luz en el mundo y que de algún modo las personas que nos ven sepan que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que transforma vidas. Entonces, pero tenemos que creérnosla, tenemos que tener esa confianza y esa fe plena y firme de que Dios lo va a hacer así. Realmente en esta escuelita nos lleva a esta parte de poder ser inspiración, a lo mejor para mi familia, a lo mejor para hermanos de la iglesia, a lo mejor para compañeros de trabajo o para vecinos, para personas que nos rodean y que de algún modo vean en nosotros la bondad de Dios, esa luz que transforma nuestras vidas. Dice en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19, vamos a leer desde el 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, aquellos hombres que tuvieron esa conexión con Dios, el Espíritu Santo les hacía que recordaran, les hacía que escribieran. Y digo, de algún modo vemos varios ejemplos a través de la escritura y me viene a la mente Elías. Elías dice Santiago que era igual que nosotros, con las mismas flaquezas, y sin embargo tenía esa conexión con Dios. Y aún a pesar de que todo era contrario a él, en la situación que vivía con esta mujer Jezabel y con el rey Acab, Dios lo ayudó y Dios le dio esa fortaleza que necesitaba para continuar, porque Dios ya tenía reservado otras personas que
que de algún modo Elías pensaba que estaba solo en el mundo. Muchas veces podemos pensar lo mismo, que ante las adversidades estamos solos. Sin embargo, no. Hay muchos hermanos y hermanas que están orando por aquellos hermanos que sufren, por aquellos que están enfrentando una situación difícil. Entonces no están solos. Sin embargo, a lo mejor no los vemos o no sabemos que están orando por nosotros. Entonces, todo esto nos hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que de algún modo pone en nuestros corazones el orar los unos por los otros, el que haya ese amor, esa bondad para nuestros hermanos, para todas las personas que nos rodean. Entonces, pues vemos que la escuela va encaminado a que nosotros tenemos que hacer que esa palabra sea viva y eficaz y tener esos frutos que Dios pide de nosotros. Digo, la oportunidad ya la tenemos. Ahora hay que aprovecharla. Hay que tratar de hacerlo. Y si ya lo están haciendo, pues muy bien. Sigamos así. Si todavía nos falta, pidámosle a Dios, pidámosle que siempre nos dé de su Santo Espíritu para que podamos seguir cambiando todas aquellas cosas que entorpecen nuestra relación con Dios. Porque recuerden que hay obstáculos que nos alejan de nuestro Dios, como lo veíamos en la lección pasada, como la indiferencia, el egoísmo, el orgullo. Todo eso lo vamos a ir eliminando si a Dios le pedimos la intervención de su Espíritu Santo, para que pueda transformar nuestra vida, para que nos pueda servir a nosotros primeramente, porque realmente Dios piensa en nosotros y que podamos tener esa conexión con Dios, porque realmente Dios no requiere de nosotros, más bien nosotros requerimos de Dios. Y todo va encaminado a que nosotros tengamos esa cercanía, esa comunión con Dios y que sintamos ese respaldo de parte de Dios, aún en la adversidad. Bueno, pues esta es la escuelita. La actividad en la iglesia, bueno, pues ya ustedes la realizarán en sus localidades y también pues, la actividad en casa que tenemos, pues también cada una de ustedes, pues se lo hará y pues realmente esperando pues que esta escuelita pues sea de utilidad para ustedes. Digo, utilidad para mí y utilidad para ustedes y que reflexionemos y valoremos lo que Dios hace por cada una de nosotras, otorgándonos este Espíritu Santo, dándonos enseñanza a través de Jesús, porque el Espíritu Santo pues habla de lo que Jesús nos dice y que en muchas de las parábolas pues habla de estos frutos, ¿no? Que no hablemos nada más de labios, sino que nosotros podamos, de algún modo, siempre servir a nuestro Dios, siempre ofrecer esos frutos que nos acerquen a nuestro Dios y que nos permitan que los demás, pues vean en nosotros que Dios está transformando nuestra vida. Inspiremos a otros a acercarse a Dios, porque este es el objetivo, que se acerquen a Dios. Bueno, pues vamos a concluir con una oración. Las invito a que nos postremos de rodillas, quienes podamos, y si no, pues cerremos nuestros ojos y pues la inclinemos con toda humildad y con toda reverencia. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra. Nos has permitido reflexionar y valorar que nos has otorgado tu Santo Espíritu para que pueda transformar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que siempre nos lo otorgues, que siempre nos lo brindes para que nosotros podamos ir cambiando nuestra vida, Señor, porque sabemos que como carne solos no podemos, tenemos y necesitamos de tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón, tomes nuestra vida, Señor, y la puedas transformar de acuerdo a tu voluntad. Permítenos, Señor, también servirte y amarte. Sabemos que como seres humanos hay siempre obstáculos que nos alejan de ti. Permite que siempre crees en nosotros esa necesidad de búsqueda hacia ti, que puedas ir transformando nuestras vidas, que no sean obstáculos, Señor, sino que
Si hay algo en nuestro corazón que nos impida acercarnos a ti, quítalo, Señor. Danos ese corazón dispuesto, esa humildad, Señor, para acercarnos siempre con todo nuestro corazón y ser personas íntegras delante de ti. Que todo nuestro ser te alabe, que todo nuestro ser pueda of- dar fruto, Señor, porque sabemos que Jesús expresaba en una de sus parábolas que cuando la semilla es plantada en nuestro corazón, pues tiene que dar fruto, Señor, para que tu palabra se cumpla, que es viva y eficaz. Señor, te pedimos de tu ayuda, te pedimos que siempre nos tomes en el hueco de tus manos. Te pido también, Señor, que bendigas la vida de todas y cada una de mis hermanas, que si hay alguna necesidad o si hay algo en su corazón que les impida acercarse a ti, Señor, yo te pido que lo quites, Señor. Yo te pido que le des de tu Santo Espíritu para que siempre se acerquen a ti con humildad, con amor, Señor, y podamos siempre expresarle a cada una de mis hermanas y a cada uno de mis hermanos que tú has actuado en nuestra vida, que nos has transformado y que hemos dado fruto, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas. Si se encuentran enfermos, Señor, que seas con ellos, que tú les des esa sanidad si es tu voluntad. Si no, pues dótalos también de tu Espíritu Santo para que puedan tener la paciencia, la paz, la fortaleza que necesitan, Señor. Porque sabemos que sin tu Espíritu Santo, pues realmente es imposible, Señor, transformar nuestras vidas. Señor, te pedimos que siempre no lo otorgues y que a pesar de que a veces hemos cometido pecado, que hemos caído, Señor, no lo retires de nosotros, Señor. Permite que este Espíritu Santo siga actuando, nos siga recordando las palabras de tu Hijo amado y que podamos siempre acercarnos cada día más a ti, Señor. Te pido también, Señor, por tu ministerio, que tú seas con todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les llenes de tu Espíritu Santo para que puedan guiar nuestras vidas, para que se cumplan las palabras que tú expresaste a través del apóstol Pablo, que velen por nuestras almas, Señor. Y a nosotros también, danos un oído circuncidado, danos ese corazón humilde para poder obedecerte, Señor, para poder escuchar tu voz a través de ellos, Señor, y que no veamos las imperfecciones, sino por el contrario, siempre estemos atentos para escuchar tu voz, Señor, y para ir transformando nuestra vida. Te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas. Si es tu voluntad el día de mañana otorgarnos la vida, Señor, pues siempre en nosotros haya esa voz de agradecimiento y de alabanza hacia ti, Señor, porque reconocemos que tu misericordia nos ha alcanzado y nos has permitido la vida. También, Señor, te pedimos que en esta solemnidad nos permita siempre estar en comunión contigo y con todos y cada uno de mis hermanos. Si hay algo que nos impida acercarnos a ti, Señor, el participar de esos emblemas, Señor, te pido que nos permitas trabajarlo, Señor, para poder estar en reconciliación con todos, Señor, porque en ocasiones somos orgullosos, en ocasiones hay egoísmo, hay envidia en nuestro corazón. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo lo quites, Señor, y nos permitas siempre acercarnos a ti con un corazón entero, con un corazón humilde y un corazón sincero delante de ti. Todo esto te lo pido, no por méritos que tengas, Señor, porque sabemos que como seres humanos y seres imperfectos, Señor, pues no tenemos ningún mérito, sino te lo pedimos por aquel justo y por el cual alcanzamos la reconciliación contigo, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les deseo que tengan un excelente día de reposo. También, pues a su vez les deseo que esta solemnidad, pues hagamos esta reflexión, que nos permita evaluarnos, que nos permita examinarnos y si hay algo que tengamos que trabajar, pues hay que tomar acciones, mis hermanas, hay que tomar ahora sí manos a la obra, porque sabemos que el tiempo no lo tenemos comprado. Sin embargo, hoy es el momento de ir cambiando, de ir dando fruto y que las demás personas vean pues que Dios ha transformado nuestras vidas y se puedan acercar a Él.
Bueno, mi deseo es que Dios los bendiga, que las llene de fortaleza, de mucha paz y de mucho amor. Paz a vosotras, mis hermanas.